this really happens. So many people know so many different answers. So many times asking the same. Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas de España, muchísimas gracias por participar en esta conversación sobre un tema tan importante como es el desarrollo del currículum. Es un proyecto que supone un reto muy importante al profesorado. Hay que señalar que Escuelas Católicas es una organización que tiene implantación muy amplia en España. En torno al 25% del alumnado forma parte de esta institución. De ahí que valoramos mucho tu opinión y cómo valoras el currículum y qué tipo de impulso hay que darle para que cumpla sus objetivos de mejorar la calidad de la enseñanza. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Yo te doy las gracias a ti especialmente por el interés y por este proyecto para difundir compartir este currículum que necesitamos que sea también compartido en toda la comunidad educativa y a la que, bueno, como ya sabes, nosotros queremos contribuir con nuestra experiencia, con nuestro saber hacer y sobre todo con los centros que conforman nuestra entidad. Bueno, vamos a empezar. Bueno, sabes que el tema de la conversación es el nuevo currículo. No voy a entrar a preguntarte en la LOMLOE, sobre la LOMLOE, en fin, ya dejo claro que ya sé que no eres partidario de la ley, digo, para que nadie ponga en duda esa situación, pero sí me gustaría preguntarte en primer lugar, en esta etapa de desarrollo del currículum, ¿cómo van las relaciones con el Ministerio? Si hay un diálogo más fructífero. Es decir, me gustaría conocer tu opinión antes de entrar ya en materia sobre el proyecto curricular. En primer lugar, una pequeña salvedad, no es cuestión de ser o no partidario de la ley. Yo creo que la ley es la ley está aprobada y nosotros lógicamente pues la respetamos, la acatamos y bueno, pues nos parece que es la ley que seguramente en este momento es la ley que necesitábamos y que está ahí, que está aprobada. Más bien son algunas, como hemos comentado en alguna ocasión, algunos detalles, algunas salvedades de la ley que tal vez incluso en el mismo desarrollo parlamentario de la ley se fueron complicando y que son las que hicieron que no nos gustaran tanto esos desarrollos, no tanto la ley en sí. Yo creo que la ley, cualquier ley, es una señal positiva, a pesar de que no nos guste que haya tantas leyes educativas, pero son señales positivas de que la educación nos preocupa. Y la educación es una preocupación social y política también, y por lo tanto que haya una nueva ley educativa, aunque lógicamente nos preocupe el hecho de que sea una ley más, pero es una buena noticia porque indica que la administración, nuestras autoridades políticas y también la sociedad en general se preocupa por la educación. Y esa preocupación es la que ahora mismo nosotros reconocemos en el Ministerio. La relación con el Ministerio, yo creo que ha sido siempre buena. Yo al menos llevo 1 año y 3 meses en el cargo y la relación ha sido positiva, ha sido buena. Ahora sigue siéndolo, es una relación buena, una relación de diálogo, de encuentro, y por nuestra parte así lo hemos manifestado además a la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría. Para nosotros también nos puede contar con nosotros y nos tiene de su lado para contribuir desde la experiencia y sobre todo desde, como decías antes, el porcentaje de centros y de alumnado que nosotros representamos, contribuir a esa mejora de la educación que todos buscamos. Ahí creo que tenemos que dar ejemplo todos de que podemos sentarnos y hablar y dialogar, porque es lo que necesita nuestro sistema educativo. Muy bien, pues ahora vamos a entrar ya en el tema del currículum. Me gustaría que nos comentaras un poco tu valoración. ¿Cómo ves el proyecto? ¿Qué tipo de elementos son más positivos? ¿Qué destacarías del proyecto curricular que se está presentando, que va a estar ya aprobado en las próximas semanas? Sí, habría muchos aspectos y creo que tenemos poco tiempo en esta entrevista para destacar muchos de esos aspectos. Pero nosotros valoramos muy positivamente, pues, por ejemplo, toda la dimensión competencial que se quiere dar con mayor fuerza en el currículo y que, bueno, pues que de algún modo llevamos ya varios años, bastantes años, bueno, pues ensayando con diversos acercamientos a todo el aspecto y el ámbito competencial y que en este currículo parece que
definitivamente se aborda de un modo mucho más directo. Nos parece una buena noticia, nos parece no solo como buena noticia, sino sobre todo porque realmente son aspectos que contribuyen directamente a mejorar no solo el sistema educativo, sino también los resultados de ese sistema educativo. Y esto nos parece interesante e importante. Y también me parece importante destacar el aspecto personalizador que tiene el currículo, ¿no? Y que se le está queriendo aportar. Este aspecto personalizador que ayuda sobre todo a acercarse a la comprensión del alumno, pero también al modo en que el profesorado prepara las clases y bueno, pues, da los temas de un modo mucho más original y cercano a la realidad de ese alumnado y sobre todo a la realidad social que estamos viviendo. El currículo debe ser un vínculo entre la escuela y la sociedad y por desgracia pues, nos damos cuenta de que muchas veces se hacen currículos que acaban siendo muy cerrados, ¿no? Un poco currículos tipo búnker, ¿no? Se cierran mucho en lo que es el ámbito académico. A nosotros nos gusta esta apertura que el currículo le quiere dar a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que sea un proceso dinámico, un proceso personalizado, un proceso abierto, pero sobre todo un proceso cambiante, porque todos hemos experimentado, especialmente en estos 2 últimos años, cómo vivimos en una sociedad cambiante y por lo tanto el currículo tiene que responder también a esos cambios. Y creo que hemos vivido todos esta experiencia y la estamos viviendo todavía de una forma muy cercana. Así que esto nos ayuda a entender mejor la necesidad de este cambio en el currículo. Yo creo que es muy positivo este mensaje que estás enviando, pero querría preguntarte también, bueno, si crees que hay que incorporar alguna nueva iniciativa, algún punto que ves que en el currículo, en el proyecto que se está discutiendo, que ha quedado un poco oscurecido, que no ha quedado suficientemente claro. ¿Qué aportarías para mejorar el proyecto del currículum que se está debatiendo en este momento? Pues yo mejoraría algo más todavía la capacidad y la autonomía de los centros en el aspecto curricular, ¿no? Es decir, este currículo nuevo afronta esto también, pero consideramos que debería afrontarlo con mucha más directividad. Y esa capacidad de autonomía de los centros permitiría al mismo tiempo que lo que antes decía como positivo no se pueda acabar convirtiendo también en una deficiencia, que es el tema de la personalización, el tema de llegar a los alumnos, especialmente a los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto el nuevo currículo también lo afronta, y no solo el currículo, sino la ley tiene aspectos muy positivos en este sentido, que ayudan mucho y mejoran esta atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, sobre todo en contextos de evaluación y otras cuestiones, pero consideramos que el currículo no acaba de... Es decir, la parte competencial, diríamos, no acaba de estar lo suficientemente definida como para ayudar a que realmente ese proceso de enseñanza-aprendizaje en todo el alumnado, no solo en una parte del alumnado, sea un proceso que pueda completarse de forma fácil, ¿no? Y al mismo tiempo eso puede complicar mucho también la receptividad que el profesorado, el ámbito docente tenga del currículo, ¿no? Porque, bueno, pues como que la sensación que tenemos de momento de lo que hemos visto, pues parece que puede generar más dudas o más incertidumbre que seguridades, y eso puede devenir en una complejidad también a la hora de que el profesorado asuma como suyo también estos ámbitos, por ejemplo, que decíamos competenciales o personalizadores, que lo hemos definido como ámbitos positivos. Bueno, voy a incorporar un tema que a mí me interesa mucho, me preocupa, creo que es muy importante en este momento, que es el bienestar emocional de los alumnos, su desarrollo socioemocional. Me gustaría preguntarte cómo ves esta dimensión en la educación, en el currículum, qué tipo de iniciativas crees que sería importante para abordar un tema que siempre ha sido relevante en la educación, pero que ahora, después de la pandemia y del confinamiento, forma parte de uno de los grandes objetivos del sistema educativo. En primer lugar, yo creo que
deberíamos ir evitando, no nosotros evidentemente, que creo que lo tendremos los dos bastante claros, ¿no? Pero en el ámbito social y en el ámbito académico también, y de la administración, me parece que como propuesta, ¿no?, deberíamos evitar que cada vez que aparece el término emocional relacionado con la educación, acabemos menospreciándolo y diciendo como si fuera un arte menor, ¿no? Como si fuera algo que no afectara, no fuera tan importante como otros elementos, como otras reflexiones o como otros cuidados que hay que incorporar también al ámbito académico. Lo emocional es muy importante y lo ha demostrado, como decías tú hace un momento, toda la situación que estamos viviendo todavía, que no hemos terminado de vivir, especialmente algunos momentos mucho más duros que han necesitado de ese crecimiento emocional y que a veces lo han conseguido de una forma exponencial, a veces incluso sin una preparación adecuada. Por lo tanto, lo que nos ha enseñado no es solo que sea importante el que lo emocional forme parte del ámbito académico, sino que es importante sobre todo la formación también de aquellos que tienen que acompañar al alumnado y al profesorado, porque también el profesorado necesita mejorar sus capacidades o sus cualidades emocionales. Y por lo tanto, nos parece que tanto el currículo como otros aspectos de la organización académica, no solo, insisto, el currículo, sino otros aspectos de la misma organización, de la misma organización de los centros, de la atención, de todas cuestiones de orientación, de acompañamiento de las familias, de los alumnos, del profesorado, de toda la comunidad educativa, pues deben afrontar con mucha más seriedad y menos, a veces, menos complejos todo lo relacionado con lo emocional, ¿no? Porque en el fondo lo emocional nos constituye y si emocionalmente crecemos con más madurez de lo que a veces hemos crecido, estaremos mucho mejor preparados para poder afrontar un pensamiento propio, para poder afrontar una educación global, holística, de calidad, que es lo que estamos buscando. Pero para eso necesitamos incorporar, por supuesto, toda la dimensión emocional de la persona y de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, no solo de los alumnos. Perdona que lo amplíe a lo que tú me decías, pero también a eso. Creo que todos somos conscientes de cómo hemos incorporado y seguimos incorporando una ética del cuidado en nuestros centros, en nuestras comunidades educativas. Bueno, pues esto tiene que transformar realmente nuestras relaciones, tiene que transformar realmente los espacios en los que educamos formal y no formalmente. Y ahí, por lo menos nosotros estamos completamente comprometidos desde escuelas católicas y me consta también que otros ámbitos de la sociedad y de la educación están también comprometidos en un crecimiento. Tenemos que encontrar vías de colaboración y de apoyo porque esto no lo podemos dejar a la improvisación. Has hablado del profesorado. Bueno, el profesorado es el actor fundamental de la educación, del cambio educativo, del desarrollo del currículo. Y por eso te voy a hacer alguna pregunta en relación con el profesorado, porque me parece que es muy importante el mensaje que les enviemos. En primer lugar, ¿cómo ves la actitud del profesorado ante el currículum? ¿Es de ilusión? ¿Es de un reto que pueden hacer frente? ¿Es de dudas en relación con su aplicación? ¿Cómo ves esa actitud del profesorado ante este desafío que supone el nuevo currículum? La veo dividida, por lo menos lo que yo percibo y lo que me cuentan, ¿no? Cuando me reúno con entidades titulares, con centros, con profesores también, con grupos de directores, de directivos de centros, lo que estoy percibiendo hasta ahora es una actitud dividida. Es decir, hay profesora, y no solo entre unos y otros, sino a veces en la misma persona. O sea, hay una actitud de división interna también, ¿no? Es decir, hay digámoslo claro, hay una actitud de incertidumbre y de no saber si esto va a ser realmente una solución o un problema. Hay una actitud también de agotamiento, de cansancio, de hastío, diríamos, por tanto cambio consecutivo de currículo, ¿no? y
y de cambio de modalidades, de nombres incluso de materias, ¿no? Entonces ahí lo dicen claramente y a mí me lo han dicho así, me lo han comunicado. Yo he sido profesor hasta hace un año prácticamente y entonces he vivido también, diríamos, esa incertidumbre y a veces ese cansancio, ¿no? Esos cambios continuos y como a veces el profesorado tiene la impresión, yo me meto de algún modo todavía porque todavía me cuesta salir del aula en ese sentido, tiene la impresión de que es como una rata de laboratorio, ¿no? Como si, bueno, pues da igual, ahora tienes que cambiar, ahora tienes que evaluar de esta forma, ahora tienes que hacerlo competencialmente, ahora esto no. Entonces, a veces el profesorado tiene sensación de ser como una rata de laboratorio con la que no siempre se cuenta para todos los desarrollos y para todos los cambios que se quiere hacer. Se cuenta con una parte o se cuenta con sus representantes, pero no siempre con la parte. Pero, como te he dicho antes, es una actitud dividida, porque por otra parte, y no solo, insisto, en personas distintas, sino en la misma persona, pues también hay una ilusión en que realmente estos cambios y este nuevo currículo signifiquen una oportunidad para mejorar, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso mucho más cercano, mucho más humano, más personal, en el que realmente lo importante sea bueno, pues las competencias que seamos capaces de descubrir, de hacer nacer y de sentir juntos en un aula, ¿no? Con los alumnos, incluso más allá del aula. Y entonces hay una ilusión en que esto sea así. Que al mismo tiempo se convierte en una ilusión en que sea un currículo duradero y que realmente sea un currículo que pueda mejorarse y desarrollarse, pero no cambiar en pocos años si de repente encontramos con que hay un cambio de ley de nuevo y hay otra cosa. Entonces, como ves, yo por lo menos lo que percibo es esa doble actitud, esa doble espera, esa doble esperanza, que bueno, esto también hay que saberlo acompañar. Nosotros estamos muy empeñados en nuestra organización, muy preocupados desde la formación y los cursos que damos en hacer este acompañamiento al profesorado, a todo el personal docente y directivo también de los centros en el currículo. Tenemos ya diseñada una serie de encuentros, de formaciones para esto, porque creemos que hay que acompañar esa incertidumbre y hay que acompañar también esa ilusión y ese deseo de mejora. Bueno, me ha gustado mucho este dualismo, ¿no?, que planteas, no solo entre profesores, sino también en cada uno de los profesores, ¿no?, de incertidumbre ante el futuro y cierta pereza del cambio y al mismo tiempo ilusión por algo nuevo, con esa perspectiva de continuidad, es decir, bueno, a ver si esto dura y nos anima a seguir en el esfuerzo. Y al final has hecho una reflexión sobre el acompañamiento y me gustaría que ahí fuera otra de las preguntas. ¿Qué tipo de iniciativas crees que sería importante impulsar para acompañar, para conseguir que las incertidumbres y el cansancio se vayan transformando en ilusión y compromiso con el proyecto? Bueno, pues como te he dicho antes, nosotros las iniciativas principales que estamos promoviendo son formativas, pero no formativas, diríamos, de tipo académico hacia el mismo profesorado, o sea, de tipo de capacitación, sino formativas también de acompañamiento en su experiencia emocional. Por eso, en la pregunta anterior te insistía en que lo emocional no quiero verlo solo en el alumnado, o sea, unidireccionalmente, sino omnidireccionalmente, ¿no? También el alumnado debe reforzar emocionalmente a su profesor y debe reforzar también a su centro, a su colegio, es decir, debe ser así. Entonces, para esto hace falta también que nosotros acompañemos al profesorado, le demos recursos, le demos herramientas personales para que se trabaje también de forma propia lo emocional, se trabaje también de forma propia su sentido de la realidad, su comprensión de la vida, su comprensión de lo que se está viviendo, porque todo eso le va a ayudar en su capacitación también académica, en su capacitación para reformar y renovar el aspecto curricular que le corresponda en su asignatura, pero para eso necesita tener también una integridad no moral, no me refiero a una integridad moral, que lógicamente debería darse casi por supuesta, ¿no?, en cualquier docente,
y que además ha caracterizado al ámbito docente históricamente, ¿no? Sino una integridad también emocional, una integridad existencial también, ¿no? No que tenga resueltas sus preguntas personales, sino que al menos sea alguien, una persona que se pregunte, que se cuestione, que quiera saber más, que quiera aprender, que quiera compartir con otros y que no se queden las respuestas cerradas. Y eso nos ayudará, entendemos así, nos ayudará a que todo el resto de capacitación, de formación que también damos y que se recibe por muchos sitios, pues se pueda confluir mucho mejor en esa persona. Nosotros por lo menos estamos trabajando ahí, creemos que esa es una línea de trabajo importante, y luego también hay una línea muy necesaria también, aunque es difícil lógicamente, porque por suerte pues tenemos miles de docentes, ¿no? en España, pero es importante que es también saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. No escuchar solo a los representantes, escuchar también directamente a los que están a pie de aula y a los que están en estas situaciones. Como digo, eso sé que no es fácil, pero de algún modo hay que crear espacios en los que se escuche, en los que ellos puedan tener una voz más directa, porque necesitan saberse escuchados también. Bueno, vamos a hacer un cambio en la pregunta y conectar con la primera que te hice en relación con los posibles puntos de encuentro con el Ministerio. Me hablaste de las buenas relaciones que tenías con la ministra y con el equipo del Ministerio. Bueno, después de tu análisis del currículum, creo que pues me gustaría cerrar con este planteamiento de abrir cauces de negociación o de encuentro. ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades existen y en qué temas se podría llegar a un posible acuerdo con las escuelas católicas de las cuales tú eres el secretario general? Pues mira, principalmente, como te he dicho en la primera pregunta que me has hecho, nosotros creemos que lo que más esperamos es que haya cauces de encuentro, ¿no? Cauces de diálogo, que los vemos posibles, ¿no? Y que, bueno, cuando hemos hablado y nos hemos podido saludar con la nueva ministra, así nos lo ha dicho y así lo hemos percibido además en muchas cuestiones. Pero nosotros esperamos que no sean solo cauces de diálogo, sino cauces de compartir cuál es nuestra visión, cuál es nuestra experiencia también, porque uno de los elementos que hemos detectado en todo lo que el modo en que se está desarrollando la ley, ¿no? Los diversos desarrollos que se hacen de la ley, y también se ha hecho de algún modo en el desarrollo del currículo, pues son unos cauces tan abiertos, que a veces quienes representamos a un número importante de entidades educativas en este caso y tenemos una experiencia, pues no acabamos de participar de algún modo, o no sentimos que nuestra participación sea una participación o una escucha más activa, ¿no? Quiero dejar esto claro, porque no es una crítica. Creo que hay que abrir la participación, como he dicho antes, y que participe pues toda la gente que pueda y toda la comunidad educativa de una forma más abierta, pero yo considero que hay ciertos elementos, ciertos ámbitos que deben reservarse también para un diálogo más cercano y más directo de quienes además estamos en mayor conocimiento de las dificultades o de las necesidades que tiene la educación en nuestro país. Nosotros creemos que esto es posible y el Ministerio está en disposición de hacerlo, y nosotros nos van a encontrar siempre en ese espacio, en ese foro y en ese ámbito de encuentro, de diálogo y de colaboración. Y al mismo tiempo, pues decías tú al principio, nosotros representamos a un porcentaje importante de los centros educativos de nuestro país, que son centros, los nuestros, de escuelas católicas, como su nombre indica, de un ideario católico. Entonces, lo principal que nosotros aportamos y queremos aportar tanto al sistema educativo como al diálogo con el Ministerio y con las administraciones, con el resto de administraciones, lo que nosotros aportamos es también nuestra identidad. No una identidad excluyente, no una identidad segregadora, no una identidad que se quede solo con unos cuantos, sino una identidad que inspire, de confluencia, de encuentro, de diálogo, porque así es como sentimos nuestra misión.
Y por eso una de las insistencias que nosotros tenemos más con nuestros afiliados, con los centros y las entidades que están afiliadas a nuestra organización, es garantizar, mantener y mejorar su misión, su carácter propio, su identidad, porque de ese modo creemos que también mejoramos y garantizamos la mejora de todo el sistema educativo. Y garantizamos y mejoramos también el poder llegar a más familias, a más alumnos que necesiten y que quieran y que deseen una educación con ese ideario, con ese carácter propio, como digo, no excluyente, no segregador, porque nosotros ahí también estamos comprometidos y queremos dejarlo muy claro también con el Ministerio y con toda la Administración en tener y conseguir un sistema educativo menos segregador, un sistema educativo más equitativo, un sistema educativo de integración, porque va en nuestro ADN, va en el ADN de la escuela católica, ¿no? Aunque históricamente a lo mejor podamos sacar pequeñas historias que parezcan que son de otro tipo, nuestros valores son valores universales y por lo tanto son valores que están en la sociedad. Y ahí creo que tenemos un punto muy importante de encuentro con el Ministerio y con la política educativa que queremos hacer y que se quiere hacer en este país. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras, por tu ánimo, por el apoyo a este proyecto de currículum, por tu apoyo al profesorado y por las iniciativas que quieres poner en marcha para cuidarles, para animarles, para que tengan una respuesta positiva y continuada ante los retos que expone el currículo, y también por esta actitud abierta, positiva, dialogante, dispuesta a llegar a acuerdos y a colaborar para que este esfuerzo colectivo que estamos haciendo transforme la educación, avancemos en una idea de mejora de la calidad y de la equidad, como bien decías, de la inclusión educativa, que será beneficiosa para todos los alumnos. Efectivamente. Como te decía al principio, te doy las gracias a ti también y a la Fundación por esta iniciativa y sobre todo por querer mejorar nuestro sistema, ¿no? Este deseo continuo de mejora y de colaboración y participación de todos. Entonces pido que haya mucha gente buena y gente con deseos también de colaborar en esto, que se siga sumando a estas iniciativas y que se beneficie también de todo el trabajo que vais a poner a disposición de toda la comunidad educativa. Eso mejorará también, evidentemente, nuestra situación también como sociedad, porque la educación en el fondo pues busca eso, ¿no? Como decíamos antes, ese vínculo con la sociedad, ese vínculo con las personas. Muchísimas gracias, Pedro. A vosotros.